como te digo, lo vamos a ver, vamos a ir viendo y hay algunas cosas en las que verás que se hace especial hincapié. Entonces, hay algún tipo de todo el perfil farmacológico gordo que ves. Bueno, lo primero es que solamente hay que fijarse prácticamente en los que tienen, aunque generalmente en el perfil farmacológico que te dibujan solamente te aparecen esos, los que tienen tanto o más afinidad por el receptor que por el D2. O sea, la base está como, estos son los que actúan contra el D2, antes de acoplarse al D2 se acoplan a todos los que están más a la izquierda, ¿no? En esas líneas que te hacen de afinidad. Entonces, de esos hay algunos que son especialmente importantes, por así decir, por diversas causas. Por ejemplo, los efectos adrenérgicos, como te digo, los efectos antimuscarínicos, los efectos también antihistamínicos, fundamentalmente por la alteración que te provoca, que esos pueden ser, es más, en esos medicamentos pueden ser un efecto secundario o puede ser un efecto farmacológico que estés buscando. ¿De acuerdo? Porque tú imagínate que estás dando a alguien un medicamento para una psicosis, pero que al mismo tiempo le cuesta dormir, porque tiene un efecto antihistamínico, pues le vendrá bien. Para él será un efecto buscado, no será un efecto secundario. Ahora, si es una persona que lo que hace es que tiene exceso de somnolencia, no le des uno que tenga encima un efecto antihistamínico, porque si no, lo que va a hacer es dormirse, o sea, va a agravar su problema. O sea, que el concepto está bien este año con respecto al anterior, lo que pasa es que complica más la realidad cuando te habla de que no vamos a nombrar por el efecto, el fármaco, por el efecto terapéutico que tenga, sino por el mecanismo de acción en sí, por cuál es su diana farmacológica. Y luego, en función del síntoma en donde esté, porque claro, hay los mismos síntomas que pueden atender o responder a muchas clasificaciones del DSM. No tienen por qué ser solamente para la psicosis, y por eso te están diciendo desde el principio aquí que no, que a ver, que la esquizofrenia es el paradigma del trastorno psicótico. Pero también se pueden dar brotes psicóticos con demencia, también se pueden dar brotes psicóticos por una isquemia cerebral que tengas, por defectos en el neurodesarrollo, por algo teratogénico que haga que en un momento dado a tu nivel en el embrión, en el desarrollo, no se forme bien algo que se haya formado. Pues aquí las posibilidades etiológicas son muchas. Y que a la hora de atacar el problema, pues lo que hay que ir es a coger cada síndrome que tengas. Cuando tú en realidad actúas con un paciente, tú lo que menos te importa es cómo se encaja lo que tiene este paciente en el DSM. A ti lo que te importa es ver cómo es ese paciente, cuál es la realidad que tiene y cómo pueden mejorar su vida. Entonces, si eso encaja en una etiqueta del DSM X, bien. Eso a otros efectos sí, a efectos de peritajes, a efectos de que te tengan que dar una pensión, a efectos de invalideces, a efectos de lo que sea, sí que hay que ceñirse a eso. Pero en realidad tú con el paciente, como aquí te comentan a veces, pues hay psicosis que tienen también síntomas depresivos. Y hay depresiones que tienen síntomas psicóticos. No te importa tanto si es una cosa con otra o otra cosa con una, hay que tratar tanto la psicosis como el síntoma depresivo. Es decir, hay que tratar ambas cosas. Entonces, lo que vamos es saber qué medicamentos van a cada uno de los síntomas. Quédate de momento, si llegas a comprender en el 4, ya hemos estado mirando, perdonadme, onliners, ya estamos aquí todos. ¿Os acordáis que ya hemos visto, por lo tanto, que hay una base, la primera base de circuitería que puede estar afectada en la psicosis es la dopamina. La base de la dopamina surge por mímesis con las intoxicaciones por cocaína y por anfetaminas, que sabemos que actúan sobre la recaptación de dopamina, con lo cual sabemos que afectan al sistema dopaminérgico. Eso encima, que como te cuentan en el texto, al utilizar la clorpromacina, como que se descubrió como un antihistamínico precisamente, y lo empiezas a dar como antihistamínico y ves que al mismo tiempo alguien que tenía síntomas psicóticos se lo para, entonces dices, coño, pero esto es así. O sea, es que la historia de la psicofarmacología es así. Damos esto para esto y de repente descubrimos que, ¡hala!, damos un medicamento antituberculoso y de repente, ¡ay!, que los tuberculosos siguen con tuberculosis, pero les da igual, porque tienen un efecto antidepresivo.
Y dices, anda, y entonces descubres que eso, y entonces investigas cuál es el mecanismo y dices, anda, va aquí. Con esto investigan y parece que es ese antagonismo de dos el que explicaba el efecto antipsicótico que podía tener, a pesar de tener, y si tuvieses si ves la píldora con todos los receptores sobre los que actúa, que es como te lo dibujas tal, verás que tiene un efecto antihistamínico potente, por eso estaba como antihistamínico, pero también tiene un efecto anti-D2. Entonces, en un primer momento solamente conocían este, pero luego encuentran, y eso les cuadra con todo el conocimiento que habían adquirido al ver, como te digo, psicosis, brotes psicóticos inducidos por exceso de cocaína o de anfetaminas. Entonces les cuadra y dicen, bueno, pues aquí está la dopamina. Miran cuáles son las principales vías dopaminérgicas, cuál es tal, y ven que la mesolímbica cuadra una parte. Aquí, en este texto nuevo, otra de las cosas que hacen es que la vía mesolímbica dopaminérgica, que les dicen mesolímbica mesoestriatal, lo dicen muchas veces. Ya tenemos que tener claro aquí que el estriado ventral es el accumbens, con lo cual hablar de accumbens o hablar de estriado ventral es lo mismo. Y el estriado dorsal son caudado y putamen, y es que hay vías del área tegmental ventral al accumbens que no solo van al accumbens, hay algunas que también van a caudado y que también están detrás de las reacciones placenteras o sea, que de alguna manera están en el famoso circuito de refuerzo que comentaban. Y esa parte de esa vía mesolímbica, que por eso te dicen mesolímbica mesoestriatal, porque probablemente sean algunas conexiones que vayan más a caudado o a putamen y no solamente a accumbens, pues que parece que están hipoactivadas. Sin embargo, la que provoca las alucinaciones parece que está hiperactivada. Aunque salgan todas del área tegmental ventral, habrá distintas tuberías que lleven la dopamina a un lado o a otro. ¿De acuerdo? Aunque esas salgan todas del área tegmental ventral. Entonces, aunque salen del área tegmental ventral y van al núcleo estriado, hay unas que se quedan en la parte ventral y otras que van a la otra. Y entonces te comentan que, de alguna manera, la vía mesolímbica, sabemos que parece que está exacerbada y que cuadra esa exacerbación con los delirios y alucinaciones, que son los principales síntomas positivos de la psicosis. Pero al mismo tiempo la vía, que también una parte de esa vía, y probablemente sea algunas ramas que vayan a accumbens, en vez de, digo accumbens a caudado, en vez de accumbens, probablemente, aunque no te lo digan, parece que está hipoactivada, porque esa es la que cuadra con que no tengas ganas de nada, con la anedonia, con la falta de experimentar placer, y de alguna manera también con una parte de síntomas negativos, que también discernir todos los síntomas negativos entre, como te plantean luego, entre los que son afectivos, los que son cognitivos, que es casi muy complejo y casi no llegas tampoco a ser operativo realmente, ¿no? Porque al final es que me da lo mismo. Si ves que está mal la persona, hay que tratarlo también, no me importa. Y tampoco me va a decir mucho en este sentido. O sea, que fíjate que la rama que parece que está hiperactivada, sin embargo, tiene una subrama que está hipoactivada y que cuadra también con la hipoactivación de la mesocortical, que sabemos que está detrás de que tengan dificultad en el pensamiento, dificultad en el diálogo, en las funciones ejecutivas. Cuadra esa mesocortical, que va al córtex prefrontal, hipoactivada. Pero también, de alguna manera, entre esas y una parte de la mesolímbica que no está exacerbada, sino hipoactivada, cuadra con esa anedonia, esa falta, ese dibujito que te pone estar con aquí, el de la zanahoria y que no respondes a la zanahoria, o sea, que como que no te gusta, que cosas que antes te gustaban ahora no te gustan, pues, que eso está detrás también de cosas que antes te movían, ahora no te mueven. Que al fin y al cabo el reforzamiento es eso, ¿no? El reforzamiento, lo que está detrás del reforzamiento, del refuerzo, el concepto de refuerzo en psicología, en conductual, en psicología conductiva, conductista, conductual, por lo tanto, es una conducta es reforzante cuando ante una siguiente exposición a la misma situación estimular vas a tender a repetirla, ¿no? O sea, que es ese que te gusta, ese reforzador, es aquel que hace que en otra situación estimular similar a la que estás viviendo incrementes la probabilidad de que se produzca esa conducta. Basándose, o sea, resumiendo la información, es que cuando algo te gusta,
vas a tender a repetirlo. Cuando algo no te gusta, vas a tender a evitarlo. Esa es la base de la educación conductual y de la terapia conductual como tal. Y eso cuadra con una parte, sabemos que en ese refuerzo, en ese circuito de refuerzo, por eso te lo dicen tantas veces, aunque te resalta Stahl en este texto, en el anterior no, en este te resalta que ese circuito de reforzamiento, que sabemos que está implicado el área de mental y la Cumbens, ahí en medio, no es solamente esto, hay más y es más complejo y sabemos que es una reducción del conocimiento, te lo dice aquí, es como una simplificación excesiva. Pero que entendamos que ahí está esa liberación de dopamina en accumbens, parece que está detrás de esos circuitos que están regulando el reforzamiento, que una conducta te guste como tal, ¿no? Y que, por lo tanto, en una situación estimula que se vuelva a repetir la misma situación, vas a tender a emitir la misma conducta. Eso es lo que es reforzante. Pero aún así, fíjate, sabemos que hay una vía mesocortical que te dicen... digo mesocortical, mesolímbica, que te dicen mesolímbica y mesoestriatal, te lo hice varias veces, como para que tengas idea, sin que te llegue a especificar, que la vía mesolímbica, en realidad hay una parte que también va a otra parte del estriado, que no es exactamente la Cumbens, ¿de acuerdo? Y que no es todo tan simple, como que esta está, ¡guau! Esto cuadra porque cuando esa vía la exacerbas por otros mecanismos, como con la cocaína, con las anfetaminas y tal, provoca delirios y alucinaciones. Y delirios y alucinaciones muy similares a los que se provocan, a los que se ve que tienen los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Vale, pero hay otra rama que está hipoactivada en la misma. Entonces, hoy día, ahora mismo sabemos, de momento, sabemos, por lo tanto, que la dopamina está detrás, pero la complejidad, sabemos que la dopamina está detrás. Sabemos que también hay algunos casos en los que eso no se explica, pero se explica directamente por un fallo en el receptor NMDA, como decían, ¿no? En el receptor NMDA, que es un receptor de glutamato, pero en un receptor de glutamato que se expresa en neuronas GABAérgicas, que en esas conexiones que hacen entre una neurona glutamatérgica piramidal y otra neurona glutamatérgica piramidal a través de una GABAérgica, hacen que la primera glutamatérgica se activa, esta tendría que activar a la GABAérgica, pero como la GABAérgica no responde al glutamato porque tiene mal el receptor, no inhibe a la siguiente neurona glutamatérgica y esa está exacerbada. Esa no, está desatada. O sea, la función de la glutamatérgica a través de la GABAérgica es frenar a la otra glutamatérgica que va al tronco del encéfalo. Al tronco del encéfalo en donde están los principales núcleos productores de las tres monoaminas implicadas en casi todos los trastornos, que ya hemos comentado, ¿no? Está la noradrenalina en el locus coeruleus, la dopamina en el área tegmental ventral y la sustancia negra, y la serotonina en los núcleos del rajo. Y aquí te dicen, se explica bien que ese fallo, teóricamente, esa exacerbación glutamatérgica sobre los centros de producción de monoaminas, pues en el que esté hacia la vía mesolímbica, pues va a hacer que la vía mesolímbica esté desatada. Sin embargo, en el que va la mesocortical, que cuadra una hipoacción, una hipoactividad de esta vía con muchos de los síntomas negativos, sobre todo los cognitivos y algunos emocionales, puesto que la parte ventromedial es más emocional, ya os dije, relacionar vientre y emociones es bueno. Entonces, la parte prefrontal ventromedial también tiene el síntoma de cognición más caliente, más emocional, y la dorsolateral, cognición más fría. Pero ambas dos están como apaciguadas en los pacientes, son parte de los síntomas negativos, ¿no? O explican parte de esos síntomas negativos. Entonces te dicen, pues esa misma glutamatérgica que está exacerbada, porque para eso tenemos el comodín del GABA. Dentro del conocimiento que tenemos el comodín del GABA. ¿Cómo puede hacer que la vía mesolímbica esté alterada con un exceso y puede hacer que la vía mesocortical tenga un defecto? Pues porque en la vía mesolímbica, la glutamatérgica de la prefrontal que dispara en exceso hace sinapsis directamente con las dopaminérgicas de la vía mesolímbica, de manera que un exceso de glutamato provoca un exceso de dopamina que se libera en accumbens y que cuadra con los síntomas positivos. Y sin embargo, hay otras del corte prefrontal que están exacerbadas, pero en vez de acabar en la de dopamina, acaba en una GABAérgica. Y esa GABAérgica en la de dopamina. De manera que lo que hace es exacerbar la actividad de la GABAérgica
que lo que hace es frenar excesivamente la vía mesocortical. Eso es lo que teóricamente podría llegar a explicar esa historia, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos el otro día, o sea, viendo que esas eran las dos primeras hipótesis que hasta la edición anterior funcionaban como tal. La serotonina empezábamos a ver la serotonina, pero ya, y de hecho aquí os pondré ahora, veremos algunas diapositivas de las que tenía, pero que no van a estar en el orden de la presentación, ni mucho menos, porque aquí, hasta la edición pasada, la serotonina se empezaba a ver porque compensaba de alguna manera los síntomas, los efectos secundarios que el bloqueo de dopamina provocaba. Y de alguna manera el efecto sobre el 5-HT2A, que es el antagonismo 5-HT2A, que es la primera diana serotoninérgica en la psicosis, se veía que compensaba y dejaba de provocar lo que antes se llamaban SEP, que ahora empiezan a decirte que no lo debes llamar SEP. SEP, que eran los síntomas extrapiramidales, que era aquello, es decir, cuando tú sabes que la vía nigroestriada, también es dopaminérgica, de la sustancia negra al estriado, es parte fundamental de los ganglios basales, que son, junto con el cerebelo, los dos principales moduladores de las órdenes motoras, y sabemos que esa vía está hipoactivada en Parkinson. Es de suponer que alguien que tiene esquizofrenia, por ejemplo, esa vía la tenga normal, no la tiene afectada, pero como se produce un bloqueo dopaminérgico farmacológico, ese bloqueo dopaminérgico también lo está provocando, o sea, en la mesolímbica, que hay un exceso de dopamina, tiene el efecto que quieres, que es que baja la dopamina a unos niveles aceptables. Ahora bien, en la nigroestriada, que estaba bien, ¿qué es lo que hace ese bloqueo de dopamina? Pues la pone en niveles mínimos, en niveles que no son buenos, que son escasos para que esa vía funcione bien en el control de las órdenes motoras, en la modulación de las órdenes motoras. Y provoca un parkinsonismo, eran síntomas parecidos al Parkinson, que pues precisamente que cuadra con esa hipoactivación de esta. ¿No? Eso es lo que nos decían de cuáles eran. Y esos síntomas secundarios, ese parkinsonismo, que se llamaban síntomas extrapiramidales, que había otros también, no solamente esto, era esto y también la hiperprolactinemia en el otro de los circuitos dopaminérgicos que sabemos que puede afectarse, que es el túbero infundibular, el que conecta, por lo tanto, el hipotálamo con hipófisis y genera, bueno, pues está detrás de la liberación, de la generación de prolactina, de la producción de prolactina, que la dopamina inhibe la prolactina, con lo cual si quitas la dopamina de ahí o el efecto de la dopamina desaparece, se desinhibe y se fabrica prolactina, con los posibles efectos secundarios de galactorrea, que es que llegues a lactar, y problemas en el sistema, en la capacidad reproductiva, infertilidad, impotencia, etcétera, etcétera, que puede provocar incluso amenorrea, que dicen aquí en el texto amenorrea, que es disminución. No, la amenorrea es que no tienes el periodo, o sea, que vuelve, que te quita, pierdes la regla. La dismenorrea sería que las tienes irregulares, etcétera, etcétera. O sea, el prefijo dis es que no anda bien. A es que desaparece. Eso es lo que suele ser general. ¿Estáis ahí o no estáis? O ya os habéis ido todos los que estabais online. No sé si estabais ahí. Estamos. Muy bien. Pues ahí más o menos es donde nos quedamos, ¿no? Esto es lo que estábamos viendo. Fíjate que él dice la hipótesis de la hipofunción NMDA en los síntomas negativos. Lo que decíamos, esta es una GABAérgica, aunque en este dibujo venía como una dopaminérgica, en los nuevos ya viene como una GABAérgica, y al final lo que te está diciendo es eso, es que cuadra la mesocortical, como vemos, esta es la mesocortical que conecta el área tegmental ventral con una rama dorsolateral y una rama ventromedial, pero con el córtex prefrontal. ¿De acuerdo? Si está mal esta GABA, esta de glutamato está exacerbada, esta de GABA está exacerbada y esta tiene muy poquita. Y parece que cuadra perfectamente esa hipoactivación de esa vía con los síntomas negativos. ¿Cuál es el problema de los primeros fármacos que salieron? Que es lo que veremos cuando veamos lo que comentan en el tema 5. Pero el principal problema es que los primeros que utilizaban simplemente como diana terapéutica el bloqueo de 2, pues provocaban una exacerbación de estos síntomas negativos. Que muchas veces, esos síntomas negativos a lo mejor no eran visibles, pero empiezan a ser visibles, pero en este caso ya no es que sean síntomas negativos, sino que es un síntoma negativo inducido por los fármacos, ¿no?
por ese bloqueo de dos. ¿Te has cortado el pelo? Ahí está, que llega el otoño, la caída de la hoja. Entonces, más o menos es lo que habíamos visto. Por lo tanto, hay unas que lo que plantea Stahl, de todas maneras, es que nada explica al 100%. Entonces, hay que tener en cuenta que todo puede estar implicado y ninguna, además, es excluyente de las otras. O sea, que puedas tener un fallo. El caso es que al final, esa vía mesolímbica que está detrás de esa rama de la mesolímbica, incluso mesocortical mesolímbica, ya te digo que lo hice esta vez utilizando muchas veces la barra mesocortical barra mesolímbica, ¿no? O sea, como si fuese la misma vía. Pues esa vía mesolímbica exacerbada, esa rama del área tegmental ventral con el núcleo estriado, ya sea accumbens, ya sea caudado, ya te digo, está exacerbada, puede ser directamente por un fallo en sí en ese sistema, o pueden ser en otros sistemas que estén influyendo en ellos. Entre otros, que da la hipótesis de que sean unas GABAérgicas las que tengan mal un receptor de glutamato. Y eso cuadra, de alguna manera, teóricamente, con una hiperactividad de la mesolímbica que haga florecer los síntomas positivos y una hipoactividad de la mesocortical que cuadra con muchos de los síntomas negativos. Y ya te digo yo que hay otra rama de la mesolímbica, que también te lo dicen aquí, la que está detrás de que las cosas te gusten y de empujarte y por lo tanto motivarte a hacerlas, que cuadra con la anedonia, con que no te apetezca hacer nada, con que te apetezca estar aislado, con que no quieras relacionarte con nada. Fíjate que en todo el sistema límbico, que es el que está detrás del procesamiento emocional, hay muchas. No solamente está, en el otro día comentaban la ínsula también está ahí, pero también, además de la ínsula, también está el córtex prefrontal ventromedial, fundamentalmente, igual que aquí. O sea, que hay unas partes, o sea, que es más complejo, en realidad. Todo esto es un acercamiento para que te orientes y no vayas pues disparando moscas a cañonazos, cuando si fueses psiquiatra y tuvieses que hacer alguna, sino que te basases de alguna manera en lo que sabemos hasta el momento de qué circuitería está detrás de cada una de las funciones que veo alteradas. Porque lo que hago al final es eso, es coger el paciente, ver cuál es su cuadro concreto, qué alteraciones tiene, y ya te digo que hay muchas que pueden ser similares, pero hay otras que son específicas de cada uno. Porque al fin y al cabo somos constructores de nuestro cerebro y nuestras conexiones las vamos haciendo y las vamos remodelando continuamente. Entonces hay que mirar al final. En unos cuadrará con una hipersomnia, en otros cuadrará con un insomnio, es decir, hay unos con un exceso de actividad, otros con ninguna gana de hacer nada. Es decir, hay de todo. Y tú lo que tienes que hacer es ver tu paciente y ver entonces qué dianas dentro de la panoplia de medicación que yo puedo darte, ver cuál se adecua más a tu circunstancia. Y si con un solo medicamento me puede valer, o si necesito varios medicamentos y que sean compatibles los unos con los otros. Si veo que no funciona algo y voy a tener que cambiar, ¿qué puedo utilizar cuando estoy tomando esta medicación? ¿No? ¿Qué medicaciones puedo retirar inmediatamente o qué medicaciones voy a tener que retirar despacito para evitar los efectos del rebote? Todo eso es de lo que va. Entonces, la realidad es compleja. Y entonces, ahora, como os decía, este curso, esta nueva edición, es más compleja que la anterior. La anterior se veía todo que cuadraba mucho más. Y como siempre he dicho, por desgracia, en neurociencias, cuando crees que todo cuadra perfectamente es que no sabes lo suficiente. Porque cuando sabes un poquito más, las cosas no son tan sencillas y empiezan a descuadrarse, ¿no? Entonces, como decía, ya sabemos que puede estar afectada, estas vías dopaminérgicas al final están afectadas, directamente o indirectamente. Puede ser, como decíamos, por un fallo directamente del sistema dopaminérgico o puede ser un error en el sistema, en los receptores NMDA. Fíjate que el primer indicio nos lo dio la intoxicación por polvo de ángel que decíamos o ketamina, que bloquea ese receptor NMDA y puede mimetizar los síntomas positivos de alguna manera. Y dices, ostras, pues mira, entonces eso hizo que te fijases aquí y se sabe que hay algunos casos en los que se ha descubierto que hay un error en ese receptor concreto, en una población concreta de neuronas GABAérgicas y que eso puede dar pie a ello. Ahora bien, hoy ampliamos a la tercera, el tercer sistema de neurotransmisión que puede estar implicado en la psicosis y aumenta un poquito más. Entonces quiero, por eso que dices es que se me está haciendo bola, ver si vamos entendiendo algunos conceptos y vamos cogiendo además algunos heurísticos que nos hagan también luego dilucidar
qué efectos van a tener los distintos medicamentos por actuar contra esas dianas terapéuticas, ¿no? Bueno, pues vimos que, además, empieza a comentar también aquí en el capítulo, a finales del capítulo 4, está que hay algunos casos de psicosis, sobre todo la psicosis que se produce en demencia. Voy a cerrar algo. La psicosis que se puede producir en demencia, es decir, estos fallos en esta circuitería se pueden producir por defecto, por error genético en cualquiera de los componentes, por conexiones equivocadas, por, ya te digo, farmacológicos, inducciones farmacológicas, o, en este caso, por muerte de determinadas neuronas. Claro, al final, si tienes un defecto o un exceso de dopamina, tú imagínate si se te mueren neuronas GABA que frenan a las de dopamina, pues evidentemente la dopamina va a estar exacerbada, ¿no? En determinadas áreas. Pues eso lo puede explicar. Es decir, la causa puede ser múltiple. El efecto al final es ese. Y entonces dicen, mira, los pacientes con psicosis por demencia, por Parkinson y por Alzheimer fundamentalmente, fíjate que el Parkinson sabemos que cuadra con una hipoactivación, o sea, que sabemos que es una enfermedad neurodegenerativa, con lo cual cursa con que se te van muriendo neuronas. Si esas neuronas, y además se sabe que esas neuronas son fundamentalmente, afectan directamente al sistema dopaminérgico, porque hay una hipoactivación en los pacientes de Parkinson, que además que se pueden tratar con electroestimulación profunda, con etcétera, etcétera, con buenos resultados, precisamente activando la neurotransmisión dopaminérgica en la vía nigrostrial. Sabemos que ahí está, que eso cuadra. Pero si te mueren neuronas dopaminérgicas ahí, también será esperable que se te mueran en accumbens, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo cojones? Y de hecho lo que no te están diciendo es que trabajen más. De manera que si tienes menos dopamina, ¿cómo va a cuadrar eso con que puedas tener psicosis? Si precisamente se te están muriendo de dopamina, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya psicosis en estos? Como te digo, precisamente los de Parkinson, se sabe que el 50% aproximadamente, así te lo mencionan, de los pacientes de Parkinson, sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad, generan psicosis. Y esta psicosis no puede explicarse solamente por el sistema dopaminérgico como tal, ¿no? Al mismo tiempo, con Alzheimer ocurre lo mismo. Con Alzheimer se sabe que de alguna manera pues se van muriendo determinadas neuronas y hay unos que sí y otros que no, que tienen psicosis, tienen síntomas psicóticos, tienen delirios y alucinaciones. La mayoría suelen tener delirios más fácilmente que alucinaciones, pero te dicen que también pueden cursar con alucinaciones. Y fíjate que además hay otro tercer elemento, y es que muchos de estos pacientes, y no los de psicosis esquizofrénica, sino por otros tipos de psicosis de estas, fundamentalmente por muerte neuronal, sin embargo, tienen alucinaciones, pero las alucinaciones suelen ser más visuales. Es más fácilmente que sean visuales, cuando la inmensa mayoría de los pacientes con psicosis esquizofrénica son auditivas. Te da algunas pistas. Y luego, viendo otras sustancias que pueden provocar alucinaciones visuales, ¿cuáles son las sustancias más clásicas que provocan alucinaciones visuales? LSD, psilocibina, es decir, todos los alucinógenos, mescalina, LSD, psilocibina, estas que son las que hacen que la abuela vea los dragones y esas cosas, ¿no? Que, ¿no has visto las pastillas que me decía? No, lo que he visto es un dragón. Pues eso es el LSD y los alucinógenos, la diana fundamental farmacológica de los alucinógenos es un receptor serotoninérgico, es el 5-HT2A. Entonces se sabe que eso es así. Y de hecho, esos síntomas positivos inducidos por alucinógenos remiten con antagonistas de ese receptor. O sea, tú le das un medicamento que actúe ocupando ese receptor para que no lo active el LSD y dejas de ver dragones de colores. ¿Entendemos? Con lo cual, ahora ya todo nos cuadra. Dice, nos cuadra otra cosa aquí. Es decir, hay otra posible causa que puede ser que no sea las GABAérgicas porque tengan mal un receptor de glutamato,
puede ser que lo que hace al final es que haya una exacerbación glutamatérgica. Date cuenta que esa exacerbación glutamatérgica también puede estar provocada por otras causas, no solamente porque la GABA te la frena, sino que imagínate que haya otras causas. En este caso dice, pues puede que no cuadre con esto, no tiene por qué ser ni por el receptor NMDA de glutamato, ni por la dopamina directamente actuando sobre el D2, sino que puede ser que la serotonina esté detrás. Y concretamente sabemos que puede estar implicado el receptor 5-HT2A porque es sobre el que actúan fundamentalmente las drogas psicodélicas, ¿no? Lo que son los alucinógenos. Eso es lo que hace que nos centremos y que este año incluyan a la serotonina aquí al principio como una de las bases de sistemas de neurotransmisión que hay que tener en cuenta en las psicosis. Entonces vamos a meternos a ver, a conocer cuáles son los rudimentos del sistema serotonínérgico, lo que hay que saber del serotoninérgico, ¿de acuerdo? Yo, aparte de todo lo que nos cuentan, y espero que os aclare un poquito cómo va la historia. Entonces, vamos a ponernos en porque como se me ha descuadrado todo por haber cambiado todo este año, creo que era esta. Esto es, empezamos. Mirad, como veis, fijaos que ya era la 34. En la 34 es donde ya lo veíamos después de haber visto la espina, muchas cosas. Ya habíamos visto muchas cosas. Estamos con la serotonina. Igual que en el caso del glutamato, igual que en el caso de la dopamina, hay que conocer cómo se sintetiza la serotonina, cómo se degrada la serotonina, fundamentalmente, y cuáles son los principales receptores, es decir, todos aquellos elementos del sistema serotoninérgico que puedan ser objetivo teórico de una intervención sobre ese sistema, ¿no? Porque, claro, si actúas sobre el recaptador, afectas a la neurotransmisión serotoninérgica, pero si actúas sobre las enzimas de síntesis, también afectas a la neurotransmisión. O sea, actúas sobre las enzimas de degradación, también actúas sobre esto, ¿no? Y si actúas sobre los receptores, agonizándolos o antagonizándolos, también actúas sobre el sistema. Por eso hay que entender, y por eso es por lo que te tienes que estudiar estas cosas. Cosas que harán que nos sea más fácil entender esto. Bueno, pues la dopamina recordábamos que se fabricaba a partir que la materia prima de la dopamina era un aminoácido que era, ¿os acordáis del aminoácido que era? La tirosina, muy bien. ¿Y cuál era la principal enzima que actuaba sobre la tirosina? Tirosina hidroxilasa, o sea, tirosina OH. Pues aquí es el triptófano en vez de la tirosina y la primera es la triptófano hidroxilasa. Es decir, se hace exactamente lo mismo con el aminoácido. Lo que pasa es que en vez de ser tirosina, en este caso es triptófano. Entonces, fijaos que hay dos cadenas, es una cadena de dos enzimas, dos reacciones enzimáticas, igual que con la tirosina. Era la tirosina hidroxilasa lo transformaba en dopa y la dopa descarboxilasa lo transformaba en dopamina. Pues aquí es, la triptófano hidroxilasa lo transforma en 5-hidroxitriptófano, ¿de acuerdo? Y la descarboxilasa, acordaos que la otra era la dopa descarboxilasa y esta es la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos, porque el triptófano es un aminoácido aromático. Entonces, pero al final es lo mismo, es una hidroxilación y una descarboxilación. Y al final da serotonina. Cuando en dopamina era una hidroxilación, una descarboxilación y da dopamina. ¿Entendemos? Esto nos facilitará más entender todas estas cosas. Sabemos que es lo mismo. Primero una OH, una que acaba en OH, que significa que hidroxila, y luego otra que acaba en BC, que descarboxila. Las dos son. ¿Qué quiere decir aromático? Que huele. ¿Qué quiere decir aromático, Hernández? Claro, que huele. Ana Elsa. Ana Elsa, ¿qué hace? Que huele, que huele. A ver, aromáticos es que generalmente estos son... ¿Eres Adri? Vaya, yo es que he visto a Ana Elsa Hernández, aquí justo me aparece leche, aparece otro Adrián Hernández, fíjate, justo debajo, qué mala leche. Me cuadraba Ana Elsa Hernández con A Hernández, es que era así. Bueno, Adri, que aromático es que muchas de estas estructuras químicas que tienen en su composición un anillo, ese anillo es aromático,
¿de acuerdo? Ese anillo indica que esa sustancia es volátil, le hace esas capacidades, entonces es simplemente una cuestión química, ¿de acuerdo? Que no tienes por qué saber. En este caso se llama AAADC, es más fácil, la de la triple A, ¿vale? AAADC, la aminoácidos aromáticos de carboxilasa. No sé si en la versión española, pues no sé si vendrá DCAA. Igual, AAADC te viene con la nomenclatura, por lo tanto, anglosajona, ¿vale? Porque como veis aquí será pues aromatic aminoácido, que a los ingleses sabéis que les gusta poner las cosas al revés. Pondrán aromatic aminoácido descarboxilasa. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que son las dos mismas. Y luego utiliza el mismo transportador vesicular que utilizaba la dopamina, el VMAT2. Ya está. No hay que saber más en cuanto a cómo se realiza esa síntesis de dopamina. En cuanto a la degradación, mirad, olvidaos de esto que tenemos aquí, porque en los nuevos ya viene que la MAO-A ya sabemos que no actúa a nivel extracelular. Lo sabíamos antes, o sea, porque la MAO te están diciendo continuamente que la MAO actúa, que se presenta en las mitocondrias. Entonces, una mitocondria no va a vivir en el espacio extracelular. O sea, vivirán sus ancestros bacterias, pero desde que se dio la fusión de esas bacterias, hay que hay toda una teoría endosimbionte que hace que las mitocondrias fuesen en origen una bacteria que entró y que en vez de comértela, llegamos a una relación simbiótica con ella, ¿no? Nuestros antepasados eucariotas, o sea, hay una teoría endosimbionte que las bacterias, tanto las mitocondrias como los cloroplastos, en realidad eran en su origen, fueron bacterias. Fueron bacterias que en otra familia de bacterias, en otro tipo de arqueas, o no me acuerdo si eran arqueas, creo que sí, entraron, se la fagocitó y no se la comió, sino que se quedaron ahí ambos en una relación mutualista, que al final fue beneficioso para ambos. De hecho, lo sabéis, ¿no sabéis que las bacterias venían por su cuenta? Digo, las bacterias, las mitocondrias. ¿En serio no lo sabíais? Claro, no fuisteis a fundamento de psicobiología conmigo, ¿no? Pues yo esto creo que lo cuento siempre. La teoría endosimbionte es una de las bases actuales de todo el conocimiento. Me parece que es bastante plausible. De hecho, fijaos, la mitocondria tiene una doble membrana, ¿no? Esta tiene una membrana de la mitocondria y luego como un recubrimiento de membrana plasmática, como que es un bicho que entró ahí. De hecho, cuando se divide la célula, cada mitocondria se divide. Y son divisiones, y el ADN mitocondrial tiene su propio ADN, un ADN que además es un ADN circular como el de las bacterias, o sea, es que todo cuadra. O sea, cuando se les ocurren las teorías, se les ocurre por algo, ¿no? Entonces, das cuenta, cuando habéis visto, cuando a ti te hacen un perfil de ADN, si es del ADN nuclear, la mitad de tu ADN viene de tu padre y la mitad de tu madre, ¿sí o no? Pero si es el mitocondrial, no. Si es el mitocondrial, 100% viene de tu madre. Claro, amigo, porque esto tampoco lo sabéis, esto hay que saberlo. Esto hay que saberlo. A ti que trabajas en lo social te convienen además estos toques, pues son toques además feministas, que es real. Es decir, la verdadera célula es el óvulo. El espermatozoide es como un virus. O sea, es una cubierta con material genético, prácticamente nada más. Y el espermatozoide lo que hace es como un virus, un vector de variabilidad viral, de variabilidad genética. Lo que es el espermatozoide, lo único que hace es, por así decir, aporta el material genético y ya está. En realidad también mete sus mitocondrias, porque el espermatozoide para tener energía necesita las mitocondrias y tal, pero ya está. Pero esas mitocondrias están, iba a decir capadas, están así, sí, están que no permiten, ¿no? Son estériles, no pueden reproducirse. Esa es la idea. Al hacer el gameto masculino, de la espermatogonia a la oogonia, al espermatozoide, esas mitocondrias pierden un factor de transcripción que es necesario para que el ADN mitocondrial se replique. Entonces no pueden replicar su ADN y se pierden en las primeras divisiones. No sé, esa curiosidad que tienes es interesante, pero no sé ni cómo buscarlo. Es una curiosidad tan específica. Se ha encontrado una...
A ver, no sé, algún caso habrá, y lo que no sé si entra en conflicto o no entra en conflicto. No tiene por qué entrar, puede ser una bacteria, pero digo, una mitocondria perfectamente funcional, lo único que su ADN no es igual al otro. Vamos, que a ti te cogen, de hecho, los estudios que se hacen de ADN mitocondrial, tanto arqueológicos, los que sean, date cuenta de si a ti si yo miro el ADN mitocondrial, se estudia la línea de evolución matrilineal. O sea, tú tienes las mismas mitocondrias que tu madre, porque tus mitocondrias son las del óvulo. El óvulo es el que tiene todo el mecanismo. Lo único, la célula, de hecho, es la célula más grande del cuerpo humano, el óvulo. Entonces, ese óvulo, cuando llega el espermatozoide lo que hace es aportar el material genético. Lo demás, no. Lo demás, los orgánulos, o sea, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, todos los orgánulos de la célula son los del óvulo, que eso se divide en dos y tal, y son las mitocondrias que se dividen son las de tu madre, las que estaban en el óvulo. O sea, tus mitocondrias, las mías, las tuyas, son todas de nuestras madres. Y las de mi madre son de su madre. ADN Pro. No, 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 no. No, 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 no. El ADN es o bien el nuclear o bien el mitocondrial. Y eso, lo que la mitocondria tenga su propio ADN, da pie a que hace. Es más, en las mitocondrias humanas, por ejemplo, ya parte, o sea, ya la mitocondria no tiene todos sus genes en la mitocondria. Tiene muchos genes suyos en la mitocondria, pero hay algunos que ya están en nuestro genoma. O sea, que ya es como que sí, que ya se ha pasado un sitio en el que ya no hay vuelta atrás, ya no puede independizarse como un ser independiente la mitocondria de nuestras células, ¿de acuerdo? Sino que necesita al resto, al ADN nuclear también para poder funcionar bien. Pero tiene una gran parte de sus genes, de los genes, de las proteínas que necesita fabricar la mitocondria para funcionar, están en su gen, en su cromosoma, que es un único cromosoma circular. Son pocos genes comparados con los de cualquier cromosoma nuclear, pero fíjate tú que en cada célula hay muchas mitocondrias. Con lo cual, cuando yo cojo ADN, ¿cómo se hace el extraer el ADN de cualquier muestra? De la que sea. El CSI o los que sean cogen epiteliales lo habéis oído, ¿no? Hay restos epiteliales de tal. Ahora hay un nivel, gracias, fíjate, a Svante Pääbo, entre otros, que creo que es el último premio Nobel de fisiología, de medicina, de lo que se dice vulgarmente medicina. Svante Pääbo se llama. Este ha revolucionado la técnica de recopilación de ADN antiguo. Por eso han llegado a establecer, a estudiar el ADN, por ejemplo, de unos yacimientos de la sima de los huesos de 400.000 años de antigüedad de preneandertales. Pero es que han sido capaces de llegar a extraer ADN del suelo, del sustrato, con el cual han descubierto que ahí estaban viviendo no sé cuántos individuos. De ese ADN que tú coges, el ADN de una célula, de lo que sea, tú por centrifugación destrozas todo lo que tienes y luego por gradiente, esa hipercentrifugación está súper estudiado, que tienes que darle 3 minutos a 15.000 revoluciones, lo que sea. Cuando tú centrifugas en esos tubitos que centrifugan con una sustancia que hace que haya un gradiente de concentración, por así decirlo, de densidad, al final hay una franja en la que se quedan determinadas, ¿no? En función de las características químicas, pues en una franja se quedan las proteínas, en otra franja se quedan las grasas, en otra tal. Y hay una en la que se quedan los ácidos nucleicos y una de ellas en la que se quedan el ADN o el ARN, ¿no? Luego lo que se suele hacer esto, si tú vas a extraer ARN, por ejemplo, con el tema del COVID, que sabíamos que iba la información en ARN, pues coges y a la parte de ácidos nucleicos echas ADNasas que destruyen el ADN y solamente lo que te queda ya es el ARN. Haces la retrotranscripción, lo pasas a ADN y ya con PCR multiplicas hasta que da señales, así como se identifica, ¿no? Entonces, cuando tú coges una muestra, de cada muestra, de una célula, se saca, hay un montón de copias del cromosoma mitocondrial, un montonazo. Sin embargo, o sea, un cromosoma 1 y otro cromosoma 1 homólogo, ¿de acuerdo? Pero que pueden llevar información distinta, porque uno te vino en el óvulo y otro en el espermatozoide, ¿no? Solamente hay uno de cada cromosoma del núcleo, pero sin embargo de las mitocondrias hay cientos de muestras de cada uno.
Entonces, antes, fíjate, antes de poder estudiar Svante Pabo desarrolló la técnica antes en el ADN mitocondrial que en el ADN nuclear, porque hay mucha más cantidad de muestra. Estamos hablando ya de llegar a descubrir muestras de 400.000 años de antigüedad, o sea, fíjate lo que puede quedar ahí. Pero claro, es más fácil del mitocondrial. Y lo segundo de este. El mitocondrial siempre sigue la línea matrilineal, ¿de acuerdo? Y el nuclear, ¿no? El nuclear es los dobles. Si estudian, por ejemplo, tu cromosoma Y, a ti te lo ha dado tu padre, cromosoma Y. Ahora bien, tu cromosoma X, uno viene de padre y otro de madre. No sabemos. En tu caso, sí. En el caso de un varón, el X se lo ha dado la madre. Por ahí pero en ti, nadie va a saber cuál es el de padre y el de madre. Tendríamos que mirar a tu padre, su cromosoma, a tu madre, sus cromosomas X para saber cuál de los dos es el tuyo. ¿Entendéis cómo funciona? No sé por qué os estoy hablando de esto si estábamos hablando de esto. Me preguntáis y se me va la olla, pero... Porque no habéis ido a psicobiología, eso es, no habéis ido a fundamento de psicobiología, pero es que eso, a ver, quiero decir que sepáis eso, que el óvulo es la auténtica y por lo tanto la mitocondria tiene su propio ADN porque era en origen una bacteria y se reproduce como una bacteria dentro de la célula, con su propio ADN, aunque la mayoría, ya te digo que hay algunas proteínas que necesita la mitocondria que se tienen que fabricar con expresión del ADN nuclear ya en nuestro caso. Pero en origen sería muchísimo más independiente. Entonces, como decíamos, cancelar. Mirad, ¿cómo se destruye cómo se acaba con la neurotransmisión serotoninérgica? Se acaba con la neurotransmisión serotoninérgica, mirad. Bueno, primero, en la serotonina, dicen en el libro, y es, por lo tanto, hay que saberlo y es cuestión de posible pregunta, que en todas las sinapsis serotoninérgicas está el transportador de serotonina. Esto no ocurría en las de dopamina. ¿Os acordáis que decíamos que en el córtex prefrontal prácticamente no hay? Siempre decimos prácticamente, porque cuando decimos que algo es así, a los 2 años se descubre algo que nos chafa toda la historia. Entonces, por eso se dice prácticamente. Entonces, en la mayoría, no habrá. Ahora, dentro de la siguiente edición, descubren una región del córtex prefrontal en la que hay muchos de esos. Por lo que sea, pues no se ha cogido precisamente esa zona general. El caso es que siempre hay transportador, con lo cual el transportador de serotonina, fíjate, además de que ahora sabemos que la serotonina va a influir, os adelanto ya, en la liberación de glutamato, va a influir también en el tema del GABA, va a influir en la dopamina, va a influir en la noradrenalina, es decir, van a estar todos mezclados con todos. Como está aquí, fíjate, por eso, y sabemos que o la dopamina o la serotonina o la noradrenalina están alterados en la inmensa mayoría de los trastornos psicológicos. Entonces, por algo, los inhibidores de la recaptación de serotonina son un medicamento que prácticamente sirve para todo y que se utiliza para todo. ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos concomitantes que cuadran con una desregulación del sistema serotoninérgico. Y una de las primeras piedras que tirar, porque al final lo que hacemos con la psicofarmacología es tirar piedras y ver a ver dónde da, y luego también vamos a ver qué ocurre, porque tampoco, o sea, aunque cuadren las cosas teóricamente, la realidad es más compleja, es más difícil. Como os decía, en todos está el transportador de serotonina, lo que es interesante conocerlo, y dice que la MAO-B, la monoaminoxidasa, si las tres, noradrenalina, dopamina y serotonina, son monoaminas, a las tres las degradan las MAO, de alguna manera. Ahora, es la MAO-B la que a nivel intracelular, en sus mitocondrias, de las mismas que lo fabrican, puede destruir la serotonina, pero te dice que tiene que estar en alta concentración, ¿de acuerdo? O sea, la MAO-B no destruye la serotonina si no es en alta concentración. O sea, si no tienes un exceso de serotonina aquí dentro, la MAO-B no actúa, pues no tendrá afinidad suficiente como para unirse a poca concentración. La de fuera de la célula nos la han quitado en los esquemas de este año, con lo cual, fijaos que ya se sabía, como os decía, que era a nivel intracelular, porque siempre está en las mitocondrias, pero de alguna manera se supone que las que pueden estar detrás de esa degradación con MAO-B o MAO-A a nivel extracelular no son estas neuronas serotoninérgicas, sino que son neuronas adyacentes o fundamentalmente astrocitos. Sabemos que están por ahí. Esa es la famosa célula de guía que cada vez, y dentro de la siguiente edición del STAL, te sacarán una en la que ya han descubierto astrocitos que se encargan de recaptar la serotonina y degradar con MAO-A. O sea, probablemente. O sea, ¿entendéis, no? Que los mecanismos son esos. Quedaos con que la monoaminoxidasa B actúa aquí.
Aún así, cuando veamos los antidepresivos, veréis, los medicamentos que se utilizan para los trastornos del humor, veréis que se vuelve a ver la actividad de las MAO, de cuál es la MAO A, la MAO B, MAO A y MAO B, y cómo actúan sobre dopamina, sobre serotonina, puesto que los inhibidores de la monoaminoxidasa es una de las dienas terapéuticas, de las primeras que se utilizaron con efecto antidepresivo. ¿De acuerdo? Quedémonos con eso. Lo siguiente que hay que ver con respecto a esto, mirad, bueno, yo lo he puesto aquí, lo siguiente que hay que ver no es esto. Esto es lo que íbamos viendo cuando íbamos viendo en su momento. La cuestión, mirad, es que hemos visto que se fabrica con una hidroxilasa de triptófano, porque es triptófano en vez de tirosina, y una descarboxilasa, de aminoácidos aromáticos en este caso. Se mete en vesículas y luego es la MAO B la que la degrada a nivel intracelular. A nivel extracelular no te dicen nada. Vamos a poneros la 43, tengo aquí puesto, que vamos a ver los tipos de receptores serotoninérgicos. Mirad, y lo primero que te empieza a comentar esta además, son los autorreceptores serotoninérgicos. Aquí, con respecto a esta imagen que teníamos el año pasado, veréis que este año nos meten unas variaciones muy interesantes con respecto a lo que veíamos. O sea, que esto apúntalo porque aquí vas a tener algo bastante distinto a lo que teníamos. Mirad, lo primero que te comentan son de los tipos de receptores que pueden actuar con la serotonina. La serotonina es un sistema muy complejo, ¿no? Imaginaos que la serotonina se fabrica en los núcleos del RAFE que están a lo largo, en el centro de las tres estructuras del puente del bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. Van a lo largo, en todo el centro, también mezclados y tocando y haciendo por ahí con el famoso sistema reticular que había. ¿Os acordáis que había un sistema de activación ascendente que antes se llamaba sistema de activación reticular ascendente, que es el encargado de decirle al tálamo deja pasar la información o no deja pasar la información en la corteza, o sea, que activa también y que está detrás de la activación cortical de tu corteza cerebral, ¿no? Pues ahí que están los núcleos del RAFE, digo, ahí hay muchas interacciones entre los núcleos del RAFE y el locus coeruleus para regular el tema de la noradrenalina, tanto la noradrenalina regulando la serotonina con la serotonina, la noradrenalina, y con la dopamina igual, ¿de acuerdo? O sea, hay muchas, imaginaos que realmente hay mucha interconexión entre unas y otras. Y es más, también entre el núcleo del RAFE y el núcleo del RAFE también hay conexión serotoninérgica con serotoninérgica. ¿Vale? O sea que la realidad ahí es bastante compleja y al estar a lo largo de todo el tallo cerebral, de las tres estructuras bulbo, puente y mesencéfalo, damos cuenta que hay también bastante interacción entre serotonina con serotonina directamente. Quedaos solamente con ese toque. Entonces, lo primero que vemos son los autorreceptores. Los autorreceptores, acordaos que eran los receptores para la misma molécula que la neurona libera como neurotransmisor principal. ¿De acuerdo? Entonces, en las neuronas serotoninérgicas son autorreceptores, aquellos receptores que expresa la misma neurona de serotonina para serotonina. Y hay tres receptores que son los que hay que controlar ahora mismo. Hasta la edición pasada teníamos dos autorreceptores. ¿Vale? Mirad, tenemos primero a nivel del botón terminal, aquí, en esta zona, en el botón terminal, ¿de acuerdo? Tendríamos este receptor, el 1BD. El 1BD. Lo controlamos, que es como te lo dibuja Stahl, está en el botón terminal y por tanto te lo dibuja con el guardabarrera. Estos autorreceptores que están en el botón terminal, que te lo suele poner a un lado cuando te lo hace más grande, se suelen ver a un lado del botón terminal, son lo que yo os comentaba que era el rebosadero, el síntoma de que ya hay mucha neurotransmisión, deja de neurotransmitir. Por tanto, todos estos autorreceptores son siempre inhibitorios, ¿de acuerdo? Hasta ahora también cuadraba este atajillo, también cuadraba con que todos los autorreceptores en general eran inhibitorios. Pero, maravillas de los nuevos descubrimientos, hay un nuevo receptor en esta edición, que es autorreceptor, que es el 2B. El 2B se expresa también a nivel somatodendrítico. Entonces, quedémonos, y que es excitatorio. El 2B es excitatorio. Y ese no está en el antiguo. Tú mira, ¿has visto la página donde está el dibujo este? Pues póntela y mira a ver, verás que ves
No, esa no, son otras más pequeñas. Sí, pero hay una en la que viene el BD, pero no viene el 2B. No viene el 2B. Entonces, ese es nuevo. Ese es el 2B. Fijaos, y de alguna manera, el ejemplo del guardabarrera o el ejemplo del rebosadero nos sirve para la sinapsis. Pero lo que ocurre a nivel somatodendrítico no es tan sencillo. Sobre todo en estas de serotonina. No es tan sencillo en las de serotonina. Porque tampoco se sabe exactamente cómo funciona esa liberación a nivel de lo somatodendrítico, ¿vale? Tanto en el soma como en las dendritas, donde puede expresarse también estos autorreceptores. No se sabe muy bien. De hecho, Stahl te comenta en un momento que no se ha visto que haya vesículas con neurotransmisores en esa zona. O sea, que no sabemos exactamente por qué es, o si esa serotonina viene de otra serotoninérgica, o qué es lo que ocurre. Pero para que entendamos, las neuronas de serotonina son unas neuronas también con una complejidad interesante, puesto que tienen dos posibles autorreceptores a nivel somatodendrítico. Uno de ellos inhibe, como sabíamos hasta ahora, que inhibían todos. Es decir, cuando estudiemos los autorreceptores que puede haber también de serotonina, de noradrenalina, los de dopamina, de tal, son inhibitorios. El único que hemos visto hasta el momento que no es inhibitorio es el 2B de serotonina. De manera que, por así decir, a nivel somatodendrítico, en la neurona de serotonina funcionan dos autorreceptores, uno, como todos los anteriores, inhibe, que es el 1A, y el 2 excita, que es el 2B. ¿De acuerdo? Quedaos con que los receptores de serotonina, 1, son inhibitorios y los 2 son excitatorios, tanto si están a nivel presináptico como postsináptico, como somatodendrítico, como donde sea. ¿Vale? 1 inhibe, 2 excita la membrana en la que esté, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, hay una relación entre, de manera que los dos que nos expresan a nivel del botón terminal, el que se expresa es el 1BP. Como es 1, es inhibitorio. Y como está en el botón terminal y es autorreceptor, es rebosadero, también inhibitorio. ¿De acuerdo? Ahora bien, los dos que se expresan, es decir, el 1A y el 2B, uno, por así decir, entre los dos regulan la cantidad de actividad que tiene esa neurona como actividad. Sabéis que todas las neuronas tienen, por así decir, una línea base, es decir, sin que llegue ninguna excitación aparte de lo que está produciendo esta, hay el nivel basal de actividad de la neurona serotoninérgica y la cantidad de neurotransmisor que fabrico para liberar cuando se produzca el potencial de acción. Eso se regula a nivel somatodendrítico con estos dos receptores, autorreceptores de serotonina, por lo tanto. De manera que el 1A sería el que frena, el que hace que cuando se acopla en la serotonina bajes el nivel de actividad de la neurona y la cantidad de neurotransmisor, y el 2B lo que hace es que aumente la frecuencia de disparo de esa, es decir, sea una neurona más activa y además con más neurotransmisor en cada disparo de sinapsis. ¿De acuerdo? Hay como a nivel somatodendrítico, en la parte de arriba o en la parte de atrás, la anterior, la primera, de la neurona, por así decir, que regulan si esa neurona es muy activa y con mucha neurotransmisión o si es menos activa y con mucha neurotransmisión, en función de si prima los efectos sobre el 1A, que entonces tendrán menos actividad, y 1 inhibitorio, o sobre el 2, que es excitatorio. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. Esto, lo que nos dibujaba aquí está en estos dibujos, fíjate, es que cuando la serotonina tenía 2 rayos de producción, significa que te está diciendo aquí que tienes 2 rayos de actividad, y mira cuando se une la serotonina al receptor 1A, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene solamente un rayito de poco, es decir, baja, reduce su línea base de actividad, su nivel de producción y de neurotransmisión. Sin embargo, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos estaba diciendo sin embargo, aquí veis cuando está, es decir, tiene el nivel de actividad normal que tiene que tener esa neurona y neurotransmite, pero cuando se activa el del botón terminal, lo que hace es cortar la neurotransmisión. Es el guardabarrera, el rebosadero, deja de neurotransmitir. Pero como veis, la línea base de actividad de la neurona es exactamente la misma que tenías anterior. Eso es lo que nos dibujaba aquí está. Este año hay otros dibujitos más en los que te mete el 2B con el efecto contrario.
Es decir, si aquí tienes 2 rayitos, se acopla al 2B y lo que tendrás serán 4 rayazos. ¿Entendemos? Esa es la idea. Claro, 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 claro. Claro, por eso te estoy diciendo que nos valía porque os comenté lo que se sabía hasta el momento que se sabía. Y como yo tuve el libro ya avanzado, pues no había llegado a ver que ahora os habían metido el 2B. Entonces, por eso he querido comentar a Adrián, supongo que serás Adrián, he querido haceros el recordatorio de que el ejemplo del rebosadero funciona bien a nivel del botón terminal, que es justo lo que ocurre en la sinapsis. Pero a nivel somatodendrítico, pues hay posibilidad de que haya unos que activen y otros que inhiban. ¿De acuerdo? Quedémonos con eso, con que son los que regulan la cantidad de actividad y de producción del neurotransmisión en la neurona, en este caso la serotoninérgica. De momento, de todas maneras, es que es el único que he visto hasta el momento que hemos llegado a ver que tenga un efecto que sea autorreceptor, que se exprese para la misma sustancia que libera como neurotransmisor esa neurona y que al mismo tiempo sea excitatorio. El único que hemos visto es este. Entonces, también sabiendo eso, os puede valer como regla general y la excepción está. ¿De acuerdo? Lo importante es para que os encaje bien el conocimiento, para que vayáis encajando bien las historias. La lógica del botón terminal está clara, es la retroalimentada, hay un exceso de neurotransmisión en el botón terminal. Pero en lo que estamos hablando es que a nivel somatodendrítico, este tipo de neuronas tiene capacidad de regular la cantidad de actividad que tiene esa neurona. Y tiene, por lo tanto, un acelerador y un freno. El freno es el 1A y el acelerador el 2. Por eso os he dicho, los que llevan, fíjate, esto va a cuadrar con todos los que veamos a continuación. Los receptores de serotonina con 1 son inhibitorios, los receptores de serotonina con 2 son excitatorios. Quedémonos con eso, ¿de acuerdo? Avancemos, que os tenía puesto esto, lo vamos a poner... no, esto estaba aquí, bien. Estoy viendo a ver cómo lo tenía preparado. La 43. La 43 es esta. La 38. Mirad. Además de estos hay que controlar... No, aquí, perdón. Esto es. Mira, os he puesto de las que yo tenía tal y como estaba el estado anterior, cojo y os voy comentando estas. De los posinápticos, por lo tanto, de los presinápticos hay que controlar los dos que se expresan a nivel somatodendrítico, que son, como hemos dicho, el 1A y el 2B, y el que se expresa a nivel del botón terminal, que por lo tanto es el que funciona como el rebosadero. ¿De acuerdo? Que es el 1BD. Los 1 inhiben, el 2 excita. A nivel posináptico se expresan algunos de los que se pueden expresar como autorreceptores, también se pueden expresar a nivel posináptico, por lo tanto, en otro tipo de neuronas. En este caso, el ejemplo nos lo ponían en el anterior estal, en la serotonina actuando directamente sobre el glutamato. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí tenemos un receptor de serotonina 2A, ¿vale? Quiero hacer esto, pero me choca el ratón. 1, 2A, y aquí tenemos 1A. ¿Lo veis? El 1A lo está expresando en el principio del axón y el 2A lo está expresando a nivel somatodendrítico, en el soma de la dendrita donde se suele hacer la sinapsis con la neurona anterior. Fijaos, cuando Stallus lo dibujaba aquí en el axón, solían ser inhibitorios siempre, porque es una zona en la que es especialmente efectivo, si es donde se va a producir el potencial de acción, es un sitio muy efectivo de hacer un cortocircuito y decir que esa neurona deje de neurotransmitir. Lo que quiero que nos fijemos aquí es que hay un montón de posibilidades de receptores posinápticos de serotonina y que estos receptores de serotonina pueden estar en neuronas de glutamato, pero pueden estar en neuronas de GABA, pueden estar en neuronas de acetilcolina, pueden estar en neuronas de noradrenalina, pueden estar en neuronas de dopamina, ¿de acuerdo? Sobre todas esas pueden estar y sobre todas esas pueden actuar. Para que no os hagáis un lío, los dos principales, los más importantes que tenéis que controlar muy bien, porque van a ser fundamentales para entender lo que tú decías anteriormente, para entender cómo funcionan las pinas, cómo funcionan las donas, cómo funcionan estas, son estos dos fundamentalmente. Mira, el 2A, que hemos dicho que los dos que hacen excitan o inhiben, excitan, con lo cual el 2A es excitatorio, ¿de acuerdo? Cuando el 2A actúa, la neurona glutamatérgica veis que está llena
de glutamato, por así decir, está disparando. Y sin embargo, el 1 hemos dicho que inhibe, ¿no? Inhibía cuando estaba a nivel somatodendrítico, inhibe cuando está a nivel posináptico también, ¿de acuerdo? Somatodendrítico como autorreceptor, pero aquí, cuando está en otra neurona, también inhibe. Lo que quiero que nos fijemos es en otro efecto también, y es que, por lo tanto, los fármacos que tienen efecto antipsicótico son los que van a antagonizar el 2A o agonizar, que no significa matar, o sea, ser agonista parcial del 1A, ¿de acuerdo? Del 1A. Porque si os dais cuenta, es lo mismo antagonizar el 2A que agonizar el 1A, ¿no? ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Es lo mismo, claro, este excita y por lo tanto, si lo antagonizo, deja de excitar, y este inhibe, y si lo agonizo, inhibe y por lo tanto deja de excitarse la neurona. ¿Entendemos? Que es lo mismo, el mismo efecto. Por lo tanto, vamos a encontrarnos fármacos, la mayoría de los fármacos que actúan contra la psicosis, que influyen sobre el sistema serotoninérgico, que quitando los primeros que salieron, que se llamaban hasta hace nada antipsicóticos típicos, esos típicos, que ya no son típicos ni mucho menos, esos eran solamente dopaminérgicos, actuaban como bloqueadores del D2. Los que se llamaron atípicos porque evitaban el efecto del parkinsonismo fundamentalmente y de la hiperprolactinemia por el bloqueo de 2, compensándolo con un antagonismo 2A, ¿de acuerdo? Pero hay otros que pueden actuar con agonismo, y cuando ese agonismo suele ser agonismo parcial sobre el 1A y sobre el D2 también de dopamina, ¿vale? Que suelen ser, que es lo que verás en el tema 5. La clave es esa, ¿de acuerdo? Entonces, todos los medicamentos que vamos a tener que relacionar, acordaos con que los del 2A suelen antagonizarlos y los del 1A los agonizan. O se hace, cuando se agoniza, cuando son agonistas, generalmente son agonistas parciales. Y ahora veremos cómo funcionan estos agonistas parciales. Me voy a poner esto porque si no, no veo en lo que me he apuntado para comentaros a vosotros. Eso es. Otros tipos de receptores, serotoninérgicos que os comentan y que tenéis que saber. No, vamos a irnos a la 44. Que yo os tengo aquí puesta. Vamos a la 44. Tiki. Mirad, esto es una diapositiva que había hecho yo con lo que correspondía en ese momento. Todo esto de aquí atrás es lo que sabíamos, que todavía no hemos dado ninguno, como se daba la serotonina, como ya habíamos visto, las pinas, las dormas, las no sé qué, pues entonces habíamos hecho. Bueno, pues estos son los otros tipos de receptores de serotonina que hay que conocer de alguna manera. Pero ya os digo yo que los principales que tenéis que controlar muy bien son el 2A y el 1A, ¿de acuerdo? Uno como a nivel posináptico. También hay que tener en cuenta todos los autorreceptores, los tres, ¿vale? Los dos que regulan la actividad de la neurona a nivel somatodendrítico, el 1A y el 2B, y el BD, ¿de acuerdo? El que es el 1BD, que es el que hace de rebosado. Quitando esos, además de estos, hay que tener otro más que no venía en la anterior edición y que en esta también viene, que es el 5HT, el 1B. ¿De acuerdo? ¿Qué hemos dicho? Que es que el 1 inhibe o el 1 excita. El 1 inhibe, con lo cual el 1B también es inhibitorio. ¿De acuerdo? Quedaos con esa idea. El 1 en serotonina inhibe. El 1B también es inhibitorio. Incluso lo que te comentan en el texto es que inhibe la liberación de noradrenalina, dopamina, acetilcolina e histamina. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el autorreceptor cuando se activa. Ya veremos los medicamentos que puedan actuar sobre él y si son agonistas o antagonistas y provocarán esos efectos. Pero son estos que van a estar regulando también otras sustancias que sabemos que son muy importantes en estos trastornos, como son la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina y la histamina. Otra cosa que quiero que tengáis, también otro heurístico que os puede servir bastante. Todo lo que, mirad, que aumente el tono noradrenérgico nos da una idea de que le va a hacer estar más activo, ¿no? Todos relacionamos la adrenalina con actividad. Bien, un heurístico correcto. ¿De acuerdo? La acetilcolina, fijaos, la acetilcolina, elevar el tono colinérgico de alguna manera, elevar el nivel de acetilcolina, está bien tener el heurístico de que tiene un efecto procognitivo. ¿Vale?
Fijaos que las primeras neuronas que se mueren en el Alzheimer mencionaban que eran las del núcleo basal de Meiner, entre otros, pero son neuronas colinérgicas fundamentalmente. ¿Y cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer? Síntomas cognitivos, de memoria, pérdida de... esos síntomas, por lo tanto, cuando se mueren esas neuronas y baja la cantidad de acetilcolina y se tienen fallos cognitivos, el aumentar de alguna manera la acetilcolina tendrá un efecto procognitivo. Así es como funcionamos, ¿de acuerdo? Entonces, que tengáis esas referencias es interesante. Mirad, el 2C. El 2C, además, tenía otra diapositiva en la que tenía el 2C. Creo que lo tenía yo aquí puesto. El 2C, además se inhibe, ¿dónde lo tenía yo puesto el 2C? Que lo había puesto por aquí. Me parece recordar, no sé dónde lo he puesto. Ah, aquí, vale, la 56, sí. Mirad, en la 56, ¿cómo funciona el 2C concretamente? Porque también te venía en el STAL, mira, te venía aquí, mira. Efectos del antagonismo 2D. Este mismo dibujo lo tenéis ahora mismo en esta edición también, ¿eh? En la anterior, en esa está y en esta edición, para que veáis cómo funcionan. Y como os decía, mirad qué es lo que ocurre en el tronco del encéfalo. Aquí vemos una neurona de serotonina de los núcleos del RAFE, que te ponen aquí, que actúa sobre el área tegmental ventral, sobre una de dopamina, y sobre el locus coeruleus, ¿veis que pone el locus coeruleus? Sobre una de noradrenalina, ¿de acuerdo? Pero actúa a través de las de GABA. Con lo cual, la liberación de serotonina lo que hace es activar las GABAérgicas, que lo que hace es inhibir a las del locus y a los del área tegmental ventral, y con lo cual el agonismo del receptor 5-HT2C que se expresa en estas neuronas GABA, lo que hace es que baje la cantidad de dopamina y de noradrenalina en este circuito, en el córtex prefrontal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, los antagonistas tendrán un efecto de aumentar la dopamina y de aumentar la noradrenalina en el córtex prefrontal, con lo cual tendrán algún efecto también procognitivo, porque la dopamina en el córtex prefrontal, por ejemplo, sabemos que el síntoma que es deficitaria la dopamina en el córtex prefrontal en los que tienen TDAH, el trastorno de atención. Entonces, coño, mantener la atención es fundamental para tener tus funciones cognitivas correctas, fundamentalmente las funciones ejecutivas, ¿no? Esa capacidad de mantenimiento de la atención, esa inhibición de impulsos, etcétera, etcétera, sabemos que está ahí. Ese efecto tendrán los antagonistas y de alguna manera también serán sustancias algo activadoras porque aumentan el tono noradrenérgico. Quedémonos con esos atajos que nos vendrán bastante bien. Habíamos puesto esto, nos habíamos venido desde la 43. ¿No? Perdón, mira, aquí tenemos esta 43. Esto es, habíamos visto esto, no, habíamos la 43 y la 44. Que eran los otros receptores. Esto es. Hayamos visto esto, mirad el 2C, por lo tanto te dice baja la dopamina y la noradrenalina, las pinas serán antagonistas, te están diciendo, pero esto cuando estudies las pinas, pues te cuadrará con esto. Otro receptor interesante es el 5-HT3. Este 5-HT3 lo que hace es aumentar el GABA, que es lo que te tengo aquí puesto, que este aumento de GABA al final lo que hace es reducir la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina y la serotonina también en ello. De manera, fíjate que se sabe también que se expresa en el tronco cerebral en una zona que regula el reflejo de devolución y los vómitos y tal. Y fijaos, esto es, todo el que haya tenido niños sabe lo que es el primperán. El primperán es que se toma para evitar los vómitos. Pues sobre su principal diana de activación es el 5-HT3. Esto os lo digo yo para que nos acordemos de eso. El que haya tenido un niño vomitón sabe lo que es el primperán. Mira, el 5-HT6 que veis aquí, lo que hace es reducir la acetilcolina, con lo cual, la liberación de acetilcolina, con lo cual, mirad, los antagonistas aumentarán la acetilcolina y por lo tanto tendrán un efecto procognitivo. ¿Entendéis? Lo que os decía, para que vayáis comprendiendo cuáles son los efectos que puedan tener. Y el 5-HT7, que actúa fundamentalmente sobre la misma serotonina y que está implicado bajándola en la regulación de sueño, ritmos circadianos, es a lo que se refiere de ritmos, no es a que bailes bien, ¿de acuerdo? Y humor, que tampoco es que te hagan gracia los chistes de Chiquito de la Calzada o los de Arévalo, sino que se refiere al estado de ánimo, que se mencionan como trastornos del humor o del estado de ánimo.
Otra cosa que quería que comprendieseis para que entendamos ya esa base farmacológica compleja de que es que vamos a saber que de alguna manera los que van a actuar sobre sobre los receptores van a ser o bien antagonistas, al final, los fundamentales, 2A, o cuando es sobre la serotonina, o bien agonistas parciales 1A. ¿Cómo el agonista parcial puede tener un efecto interesante? Y mirad, bueno, ponemos ¿cuál era? Era la 56, era esta, no, era la 46. Mirad, en la 46, que son dos más, con lo cual le damos aquí. Mirad el agonismo parcial. ¿Os acordáis que esto lo comentamos el primer día? Voy a borrar esto, que está muy mal. Que nos vamos a ir ya y vamos a borrar esto. Mirad, el agonismo parcial. ¿Cómo el agonismo parcial? Esto es un agonista parcial, ¿de acuerdo? El antagonista lo que hace es dejarlo en línea base. Veis que cuando no hay nada tiene una actividad. Este es un típico ejemplo del esquema que utiliza Stahl para los metabotrópicos, los receptores metabotrópicos que actúan a través del segundo mensajero. Fabrica un segundo mensajero que desencadena una cantidad de eventos posteriores, ¿no?, a través de reacciones enzimáticas, que esto es lo que te dice. Ese segundo mensajero activa una enzima que abre canales, varía la expresión de genes, actúa sobre otras enzimas, actúa sobre canales regulados por voltaje. Esto es lo que nos indica, que tiene unas actividades muy múltiples. Lo que quiero que os fijéis es que cuando no hay nada, sigue teniendo una actividad básica. Eso es lo que decíamos, las neuronas también disparan con una línea base, ¿no?, que cuando decimos que una neurona se activa o se excita, lo que hace es aumentar la frecuencia de disparo. Cuando decimos que se inhibe, reduce la frecuencia de disparo. Pero las neuronas siempre disparan, los receptores también, siempre tienen una actividad básica. Entonces, el antagonista no varía la actividad básica del receptor. Eso es lo importante. El antagonista impide que el agonista actúe sobre él, pero no, le deja en actividad básica. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos lo que es un agonista parcial. Un agonista parcial es aquel que aumenta la actividad básica, pero dentro del agonismo parcial veréis que hay unos agonistas parciales que se dicen calientes, y los dice Stahl. Los que son calientes son los que son más cerca del agonista, y los que son fríos son los que son agonistas, hacen que aumente la línea base, pero muy cerquita del antagonismo, casi muy cerca de la línea base. Entonces, fijaos que dependiendo de si ese agonista parcial es más frío o más caliente, en realidad será en una vía. Imagínate que al final actuamos, por ejemplo, vamos a ver medicamentos que van a ser agonistas parciales del D2, como la aripiprazol, por ejemplo. El agonista parcial del D2. Si actuamos como agonista parcial en una vía que está exacerbada, si lo ponemos en 2, es que esa vía está disparando a tope, está en 4, con lo cual ese agonismo parcial que le ponemos en 2, en realidad le estamos reduciendo la neurotransmisión a la mitad. Estamos haciendo de freno. Sin embargo, en una vía que esté hipoactivada, que esté en 1 o en 0, le estamos aumentando. ¿Entendéis? Como en una misma vía, con un agonismo parcial pequeño, por ejemplo, puedo hacer que deje de tener una exacerbación de la mesolímbica y al mismo tiempo que aumente la actividad en la mesocortical, porque lo estoy poniendo a 2 y tiene a la mesolímbica en 7 y en la cortical en 0. Entonces, al final, ponerlas las dos a 2 tiene un efecto que en una vía lo aumento y en otra vía lo reduzco. Entiendo ese concepto, ¿no? Bien, pues si entendemos eso, entendemos mucho. Claro, Adrián, los autorreceptores, fijaos que autorreceptor significa que es como un autopase en fútbol, ¿vale? Cuando uno se da un autopase, ¿qué hace? Pues que te la pasas a ti mismo. Eso es un autorreceptor. Tienen los de serotonina, para ser autorreceptores tienen que estar en la neurona de serotonina. Ya está, quedémonos con eso. Los de dopamina, si son autorreceptores, estarán en la misma neurona de dopamina. Quedémonos con eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hoy, para acabar, fijaos, quiero que nos fijemos en el último párrafo que resume. Hemos dado un vistazo a la serotonina, a todo lo que hemos dado. Pero vamos, dentro de la serotonina, cómo se fabrica, cómo se degrada, los autorreceptores con el 2B chulo que aparece nuevo, que regulan el nivel de actividad, con que se expresa en el botón terminal, los receptores postsinápticos, fijémonos en que los dos son excitatorios, los 1 inhibitorios, con que es lo mismo antagonizar el 2 que agonizar el 1, quedémonos con esas cosas, ¿de acuerdo? Y leamos el último párrafo de la página 141. El último párrafo antes de decir la esquizofrenia como el trastorno típico psicótico prototípico.
Lo último que hablan en cuanto a la neurotransmisión, dice resumen y conclusiones sobre la dopamina, el NMDA y la neurotransmisión de serotonina en la psicosis. Y dice, en resumen, hay 3 vías interconectadas teóricamente relacionadas con las alucinaciones y los delirios. ¿De acuerdo? 1. Hiperactividad de la dopamina en los receptores D2 en la vía mesolímbica mesoestriatal. ¿Veis que ponen mesolímbica, mesoestriatal? Antes decía solo mesolímbica. Que se extiende desde el eje integrado del área tegmental ventral mesoestriado hasta el estriado ventral. Bien, o sea que una posibilidad es esa exacerbación a través de actividad dopaminérgica sobre los receptores D2. Otra dice, hiperactividad de los receptores NMDA, hipoactividad de los receptores NMDA, es decir, que no funcionan bien o funcionan muy poquito, en las interneuronas con pérdida de inhibición GABAérgica en el córtex prefrontal, es decir, ¿os acordáis? Ese receptor NMDA que funciona mal y que se expresa en neuronas GABA, que lo que hacen es que las otras de glutamato que tienen que frenar estén desatadas. Y una tercera te dice hiperactividad, desequilibrio, porque al final lo que hay es un desequilibrio entre esa activación esa interacción de la serotonina con el glutamato al fin y al cabo, es decir, las neuronas glutamatérgicas que inervan el área tegmental ventral están reguladas por GABA y por serotonina, entre otras cosas. Y es una desregulación entre esto lo que hace que al final esté desatada. Te dice hiperactividad, desequilibrio, es decir, pueden ser las dos cosas, de la serotonina en los receptores 5-HT2A, que os decía, porque cuadra con la mescalina, con el LSD y con la psilocibina, en la neurona de glutamato en el córtex cerebral. Fijaos que una de las cosas que ocurre en la demencia, en la psicosis, es que las mismas de serotonina que inhiben en el córtex prefrontal también inhiben en el córtex visual, con lo cual cuando el error es de la serotonina, también es fácil que se dé una exacerbación en el córtex visual que dé explicación a las alucinaciones visuales en estos casos, con lo cual es lógico que haya una relación entre alucinaciones auditivas y psicosis con una causa dopaminérgica y alucinaciones visuales y psicosis con una causa serotoninérgica. ¿De acuerdo? Dice, las 3 redes neuronales y los neurotransmisores están vinculados entre sí y tienen y tanto las acciones de los receptores 5-HT2A como NMDA pueden provocar hipotéticamente una hiperactividad de la vía dopaminérgica mesolímbica descendente, la intervención en cualquier mesolímbica descendente. No sé por qué dice descendente. Vamos, quiere decir que después, es decir, a posteriori, un fallo en el NMDA o un fallo. Estos deben ser errores del tema de la traducción, que tienen algunos, por cierto. Cuando lees aquí hay algunos que ves por ahí que hay veces que hace perla, que repiten algunas cosas y que no está muy bien. Necesitaría un repaso. Probablemente haya adaptaciones a esta edición en la que vayan mejorando eso. Dice que puede, que un fallo en los receptores 5-HT2A o en los receptores NMDA puede a posteriori hacer que esté exacerbada esa vía dopaminérgica mesolímbica. La intervención en cualquier nodo de este circuito disfuncional de la psicosis puede resultar teóricamente terapéutica para la psicosis de múltiples orígenes. Entendemos la idea, ¿no? Que al final se exacerba directa o indirectamente esa vía mesolímbica mesocortical que dice ahora, de acuerdo, que está detrás del florecimiento de esos síntomas festivos. Pero que hay algunos que el fallo será en la serotonina, otros en los GABA a través del receptor NMDA y otros directamente en el sistema serotoninérgico. No sabemos en cuál, cada paciente en función de lo que tenga, y hay algo que nos da pistas. Y es que si tienes alucinaciones visuales parece que puede estar más implicada la serotonina en tu caso. Si tienes alucinaciones auditivas, quedémonos con que lo más fácil es que sea la dopaminérgica la que esté detrás. Y hasta aquí hemos llegado hoy, chicos, no nos da tiempo a más y el siguiente día ya nos vamos a meter con el tema 5, porque en cuanto a la psicosis, a lo que te habla al final de conceptos generales de la esquizofrenia, hemos visto muchos, recordaremos 2 o 3 en un momentito y nos meteremos ya con el tema 5. ¿De acuerdo? Pues venga, chicos, hasta la próxima. Me voy, que ya he pasado 3 minutos del tiempo de Cristóbal. Vamos a parar esto de la grabación.